Bienvenidos a esta nueva sesión de la fe de mi madre, nuestro estudio, nuestra lectura guiada y orante del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos considerando el misterio de la Iglesia en conexión con el Espíritu Santo. Hemos visto distintas imágenes de la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo místico. Hemos visto las notas esenciales de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y ahora vamos a empezar a ver los fieles de Cristo. Los fieles de Cristo. Y dentro de los fieles de Cristo están, por supuesto, los laicos, pero también la jerarquía. Decía San José María, escriba de Balaguer, que si los curas no son fieles, son infieles. Lo mismo podemos decir de los obispos. Si no son fieles, son infieles. Es decir, los sacerdotes también somos fieles, fieles de Cristo. Y la vida consagrada. Este fenómeno que es la vida de especial consagración, jurídicamente no existe ninguna diferencia entre un laico y un consagrado, un religioso, una religiosa, pero es verdad que hace un voto para vivir de una manera pues muy peculiar la configuración con Cristo, pobre, casto y obediente. Y hoy vamos a comenzar con la constitución jerárquica de la Iglesia. No sin antes invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. De María, tu amadísima esposa. Hoy en concreto vamos a ver los puntos del 871 al 896 de este Catecismo de la Iglesia Católica. Lo primero que nos preguntamos, ¿quiénes son fieles de Cristo? Pues todos los bautizados. Todos los bautizados son fieles de Cristo. ¿Dónde radica la igualdad de todos los miembros de la Iglesia? En el ser fieles de Cristo, fieles discípulos de Cristo. Y por esa llamada recibida a través del bautismo podemos ser santos y podemos ser apóstoles. Esto no es una prerrogativa especial de la jerarquía o de la vida consagrada, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad. De hecho, las diferencias que existen entre los distintos componentes de este cuerpo de Cristo que es la Iglesia sirven para mantener la unidad y para mantener su misión. ¿Para qué está la vida consagrada? Para mantener la unidad de la Iglesia y para llevar adelante su misión. ¿Para qué están los fieles laicos? Para servir a la unidad de la Iglesia y a su misión. ¿Para qué está la jerarquía? Para servir a la unidad de la Iglesia y a su misión. Hoy vamos a hablar especialmente de la constitución jerárquica de la Iglesia. Y cita el Catecismo de la Iglesia Católica, cita al Concilio Vaticano II en este número. Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su Iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. El mismo Cristo es la fuente del ministerio de la Iglesia. Ha sido Él quien ha instituido, quien ha dado autoridad, quien ha dado misión, orientación y finalidad a los ministros de la Iglesia. A los ministros de la Iglesia.
Los ministros de la Iglesia tienen carácter de servicio. Los ministros son verdaderamente siervos de Cristo que ha tomado él mismo la forma de siervo. Primer error que hay que desterrar. No es una cuestión de poder el ministerio de la Iglesia. Los curas, los sacerdotes, los obispos, no tenemos un poder como lo entiende el mundo. Muchos de los ataques a la jerarquía de la Iglesia es porque nos ven como aquellos que ejercen un poder, que ¿por qué no lo han de ejercer otros? No, un servicio. Y un servicio muy especial. Un servicio muy especial. Dentro de esta constitución jerárquica de la Iglesia tenemos al colegio episcopal y a su cabeza, que es el Papa. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y, eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él, al frente de este grupo estable. Bien, el origen del ministerio es Cristo, que elige a 12 apóstoles para que estén con Él, para que aprendan a vivir como Él, para que en la intimidad se confundan en su vivir con Jesucristo y puedan ser los encargados de velar que la presencia de Cristo tras su ascensión a los cielos sea una presencia permanente. Aquí tenemos el ministerio de los obispos y el ministerio del obispo de Roma. El sumo pontífice, nos dice el catecismo, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El Papa, lo encontramos aquí en el número 882, y se cita el Concilio Vaticano II. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Este es el Papa. Tanto es así que el resto de los obispos, que llamamos el colegio o cuerpo episcopal, no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice. Bueno, es verdad que el colegio de los obispos sucesores de los apóstoles también es sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, pero no puede ejercerla a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Por ejemplo, un concilio sin el Papa o sin la aprobación del Papa no puede ser aceptado como tal. Este colegio episcopal está formado por muchos. Son muchos los obispos y los obispos expresan la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios. Y al mismo tiempo, en cuanto que están reunidos bajo una misma cabeza, que es el Papa, expresan también la unidad del rebaño de Dios. Bien, aquí se nos explica quiénes son los obispos, qué son las diócesis, qué son las provincias eclesiásticas. Esto da para mucho, pero con leerlo es suficiente. Porque seguidamente presenta 3 misiones que tienen los obispos. Y de estas misiones también participan los presbíteros, los sacerdotes como yo, que somos colaboradores de los obispos. Las misiones son la misión de enseñar,
la misión de santificar y la misión de gobernar. Pero hemos sobrepasado los 10 minutos y esto os lo explicaré la próxima semana. Me quedo simplemente con una cita de San Ignacio de Antioquía. Obedeced todos al obispo como Jesucristo a su Padre, y al presbiterio como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. Nosotros tenemos que ser por el bautismo apóstoles, ¿verdad? Tenemos que serlo, por supuesto. Pero cuidado. Una cosa es que tengamos la responsabilidad y la libertad de ser apóstoles, y otra cosa es que pensemos que la Iglesia es nuestra. Bueno, jueves de Corpus Christi, domingo de Corpus Christi. Venid, adoremos al Señor. No seremos nada sin la Eucaristía. Hasta la semana que viene.